Carlos Montouto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todas y a todos. Bien, pues aquí hemos venido a ¿Has venido a contar. jugar, Manolo? ¿Has venido con ánimo de jugar ahora que está la lotería cerca? Sí, yo ya la tengo toda, me va a tocar, así que Te va a tocar, ¿no? Bueno, sí. pues ya te la has guardado toda, macho, es ahí, qué avaro, qué avaro. Toda para él. Pues yo he venido a jugar también, a ver si los Ya ves, oyentes quieren ¿no? jugar con nosotros hoy. Que vas con un juego un tanto extraño. Vamos a ello. Casos Coldo y Dana. ¿Dónde está la bolita? ¿Te preguntas? Claro que sí, Pues el juego de los trileros callejeros. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita, caballero? ¿Dónde está la bolita? Seguro que más de una y más de uno ha visto, aunque eso ya no se ve mucho en las calles, pero todavía por la Plaza Redonda un domingo, por el Rastro, etcétera, etcétera, se puede aún pescar de vez en cuando a alguno de estos que se dedican a engañar gente, pues con un viejo truco que consiste en adivinar dónde anda una bolita en unos pequeños cubiletes, ¿no? Y hacer apuestas al respecto. Generalmente nunca ganas y al final siempre te despluman, ¿no? Pues eso es un poco lo que va a pasar, está pasando esta semana en nuestra sacrosanta política española, ¿no? Porque ya sabes que estamos en la semana de meme mata a relato. Y ahora explico qué significa esto de meme mata a relato. Ahí tenemos, sacando pecho al señor Feijóo, diciendo aquello de que estamos en los 8 días de oro de la corrupción del PSOE, por poner un ejemplo de meme, o de política memitizada o memetizada. Porque todo esto viene a cuento, ya lo sabréis o lo habréis imaginado, de cómo durante estos días se sucede un rosario vía crucis, le llaman otros, de citaciones judiciales en el entorno del gobierno y del Partido Popular, PSOE, del Partido Socialista, en una especie de trueno judicial que no cesa nunca y que se impone en la opinión publicada, que no necesariamente la opinión pública, para, entre otras cosas, tapar otros asuntos que están pasando al mismo tiempo, como por ejemplo algo muy importante que nos toca muy de cerca en Valencia, el anuncio previsto se supone que para el día de hoy, martes, supongo que será a última hora de la mañana, por parte del Tribunal Superior de Justicia, sobre la definitiva admisión a trámite de las 7 querellas. Hay 2 más que luego mencionaré más despacio, pero en principio las 7 querellas sobre las que habría informado favorablemente a su admisión la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra el señor Mazón por el asunto de la Dana. Asunto poco menor, desde luego, teniendo en cuenta que se suceden permanentemente en la diligencia judicial, en la tramitación de instrucciones contra miembros del gobierno o personas cercanas a Pedro Sánchez, pero sin embargo parece que todo lo demás anda como bastante congelado desde el punto de vista de la marcha judicial, lo que da pie al Partido Socialista y al gobierno a, pues, un día sí y otro también, a cargar contra ciertos jueces y contra esta idea de que no puede ser casualidad que unos asuntos judiciales vayan muy deprisa y otros muy despacio, ¿no? Vamos a enumerar primero, porque es necesario saber que no nos vamos a librar esta semana hasta que llegue la lotería el domingo y después también del carrusel de citaciones judiciales que acompaña a distintos miembros, bien del gobierno, bien cercanos a Pedro Sánchez, en el entorno en definitiva del Partido Socialista, vía crucis que arrancó el viernes pasado con la declaración barra no declaración de el señor, bueno, lo diré, se me acaba de ir el nombre ahora, ayúdame, Manolo, podía, en la trama Coldo sí, sí, del sí. señor Ábalos, eso ya me salió a Bueno, mí, si supiera a quién te estaba refiriendo, señora. al señor Ábalos, bueno, por eso he dicho declaración barra no declaración, porque en definitiva dijo, pues tengo mucha documentación para aportar, para demostrar que todo lo que dice el señor Aldama es mentira. Pero la documentación pues no está, no se sabe si se le espera o no se la espera. En el día de ayer declaró el señor Aldama
y un poco aquí están jugando los trileros entre ellos a ver quién descubre primero dónde está la bolita, y por eso lo de decir pero no decir, amagar con que enseño pero no enseñar, o si lo que enseño, como en el caso del señor Lama, son bueno, pues de prensa, son informaciones que luego pues resultan aparentemente desvirtuadas, entre otras cosas por la auditoría oficial del Ministerio de Transportes, que demostraría en teoría que solo uno de los contratos supuestamente amañados se habrían o tendrían visos de que podrían ser investigados y todos los demás serían falsos, de los que alega el señor Aldama que supusieron concesiones irregulares a empresas a través de mordidas, que ha ampliado directamente al propio Ministerio, al propio Ministerio de Hacienda, insistiendo mucho en el secretario de Estado de Hacienda en relación a una supuesta mordida de 15.000 euros. Este pasado lunes, digo, el día de ayer, pero también de nuevo con una evidencia documental bastante poco clara, o digamos poco contundente jurídicamente hablando, que consisten básicamente en capturas de pantallas de WhatsApps y cosas de este tipo que por sí solo no acreditan lo que se dice. Es decir, que hubo Carlos, una y práctica. en un caso tan grave, tan políticamente tan interesante, ¿puede un juzgado aguantar que un testigo de la importancia de Aldama, que va a aportar pruebas, acuda a aportarlas con pantallazos de WhatsApp, o que la mayoría de las cosas sean tan yo no sé cómo definirlas, tan insignificantes quizás para lo que se está juzgando? Es decir, es un hombre que está en libertad por parte de un juez que le dijo que tenía pruebas importantes para incriminar a varios personajes o personas de la política muy importantes también, y todo lo que tiene son esas cosillas, o que va haciendo tiempo y guardándoselas para una traca final. ¿Cómo un juzgado, un juez puede tolerar todo esto? Es decir, este hombre está en libertad con la promesa de aportar pruebas significativas para empurar a mucha gente. No se puede ir con un pantallazo de WhatsApp a un juzgado y ya está. ¿O qué? Bueno, Pregunto. sí. Vamos a ver, primero aclaremos una cosa. En realidad, el caso Coldo son dos casos. El Sí, caso Ábalos, que se instruye en el Tribunal Supremo, y todos los demás imputados, incluido Aldama, que se instruye en la Audiencia Nacional. sí, eso A es. su vez, el señor Ábalos, el señor Aldama está implicado en otro caso distinto, que es el caso de los hidrocarburos, que es por el Sí, que estaba en prisión. No sí. estaba en prisión por el asunto del caso Coldo. Estaba en prisión, aunque había sido detenido inicialmente por el caso Coldo, fue puesto en libertad, pero luego fue puesto en libertad con las mismas condiciones en las que ha continuado en libertad después de la declaración de ayer el señor Aldama, A es esas decir, condiciones me retirada de paso. refiero, a esas condiciones me refiero, Carlos. Él dijo que tenía un montón de cosas. Espera, Y Manolo, es que sí, estamos mezclando cosas. vale. A ver, ayer declara en el caso Coldo. En el caso Coldo ya estaba en libertad. No sale de prisión por el asunto del caso Coldo. Sale Vale, de prisión por el caso de los hidrocarburos. sí, No mezclemos. Entonces, ayer cuando declara en el caso Coldo, ante la Audiencia Nacional, repito, la cúspide de del supuesto organigrama corrupto que sería José Luis Ábalos según la UCO, está siendo investigado por separado, aunque con relación al mismo asunto del caso Coldo en el Tribunal Supremo. Bueno, pues cuando ayer declara de nuevo, por segunda vez en la Audiencia Nacional, declara por el caso Coldo. En el caso sí, Coldo tenía desde la primera detención que se le hace, por este mismo caso Coldo, unas medidas cautelares acordadas que eran básicamente la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar por tanto al extranjero y también la presentación quincenal ante el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional que tramita el caso Coldo. Eso es un sumario. Otro sumario distinto es el escándalo o la estafa de los hidrocarburos, que recordemos que es por el cual es detenido e investiga un segundo juez diferente del primero, por el cual sí estaba ingresado en prisión. Y es en esa trama de los hidrocarburos donde la Fiscalía Anticorrupción, y esto ya es una cuestión de me lo creo o no me lo creo, me creo
o no me creo que efectivamente tú tienes una voluntad y una entidad de colaboración en la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los hechos, que hace que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional acepte, se crea esa promesa de que no solamente existe la voluntad de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos de los hidrocarburos, sino que además esto puede tener una relación, esa investigación, con la otra investigación paralela que se hace en el caso Coldo, puesto que hay personas comunes en ambas investigaciones, y como consecuencia de eso, la Fiscalía Anticorrupción asume además que efectivamente el material probatorio del que pueda disponer este señor es de la entidad jurídica suficiente como para que su colaboración en el esclarecimiento de los hechos en ambos sumarios sea suficientemente proactiva como para que justifique la petición de libertad provisional, a la que Entendido, pero finalmente el juez... déjame que te siga planteando dudas Sí. para que se entienda bien. ¿El fiscal coincide en los dos casos entonces? No, el fiscal ¿Es el del mismo caso... fiscal No, el de los fiscal de... hidrocarburos? No, son instrucciones distintas, ante juzgados de instrucción distintos, ambos dos juzgados de la Audiencia Nacional, y no es el mismo. La Fiscalía Anticorrupción, es verdad que es una única Fiscalía Anticorrupción, pero hay distintos fiscales asignados a la Fiscalía Anticorrupción. Que yo sepa, no es el mismo fiscal un caso que el otro. Lo que sí tiene mucha relevancia, en mi opinión, es que Santiago Pedraz, que es quien investiga, el juez, el magistrado instructor del juzgado de instrucción, no recuerdo el número, de la Audiencia Nacional que investiga la trama de los hidrocarburos, es el que podría haber dicho: pues oiga usted, señor fiscal, a mí me parece muy bien lo que usted me cuenta, pero mientras yo no vea que esa colaboración, como usted me dice, no solamente existe la voluntad de hacerla, sino que se sustenta en elementos probatorios de suficiente relieve jurídico, yo no voy a poner en libertad pese a su criterio. Lo que pasa es que las medidas cautelares en España, entre las que se incluye la prisión provisional, tienen que ser pedidas o solicitud de revocación, en caso contrario, es decir, para quitarlas, por el Ministerio Fiscal. El juez no puede adoptarlas por sí solo, tampoco puede retirarlas por sí solo. En consecuencia, un informe favorable de la Fiscalía a que se retire la medida cautelar de prisión preventiva y que en consecuencia o provisional y que se sustituya por unas medidas menos gravosas, es muy difícil que un juez pueda vetarlas. Y este es el quid de la cuestión de por qué Aldama sigue en la calle. No es tanto por una cuestión de credulidad por parte del Ministerio Público, de ahí que mucho tertuliano en televisión que está ahí ante la gran pantalla defendiendo en realidad posiciones cercanas al Partido Popular, aunque no lo digan abiertamente, siempre dicen aquello de: es que el señor Aldama tiene muchas más pruebas de la que ha mostrado, porque aquí viene la segunda cuestión, que es la que confunde al gran público, y por esto hoy quería dedicar nuestro tiempo un poco a explicar más despacio estas cuestiones, ¿no? Tan confusas incluso para ti, Manolo, que estás más o menos al día de la actualidad. Aquí ocurre que durante la instrucción yo no estoy obligado a, como defensa, a mostrar todas mis cartas desde un primer momento. Mientras la instrucción esté abierta, yo puedo ir dosificando cuando voy mostrando mis pruebas de defensa. No estoy obligado a soltarlas todo de una vez. Otra cosa distinta es saber, que no lo sabremos nunca, en qué consistió exactamente el acuerdo entre el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción que negoció esa puesta en libertad, esa retirada de la medida cautelar de prisión preventiva en la trama de hidrocarburos, con la defensa del señor Aldama. ¿En qué consistió? Había unos tiempos, perdón, acabo, había unos tiempos para poner en evidencia y aportar esas pruebas. Le permitía libremente a la defensa, el fiscal, ir desgranando y aportando esas pruebas de una forma paulatina en función sobre todo de cuándo fuera imputado y se le tomara declaración en el Tribunal Supremo al señor Ábalos. Esta es la cuestión, porque Ábalos tampoco ha aportado ninguna prueba, ha presentado declaración la semana pasada en el Tribunal Supremo, ha dicho que las aportará, pero no ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Se ha dedicado a tirar balones fuera, básicamente, y a decir que todo es mentira.
Así que todos están jugando al juego de los trileros. Por eso he empezado hablando de dónde está la bolita, dónde está la bolita. ¿Dónde está el elemento nuclear y decisorio, probatorio, irrebatible que demuestre la implicación de unos o de otros? Por si no tuviéramos suficiente tomate con todo esto, Ábalos descargó toda la responsabilidad básicamente en Koldo, lo cual fue un argumentario sostenido reiteradamente en su declaración ante el Tribunal Supremo, que ni el magistrado instructor del Tribunal Supremo ni el fiscal de anticorrupción en el Tribunal Supremo que intervinieron en su declaración se creyeron. Porque claro, hay decisiones que cuesta mucho trabajo pensar que un mero asesor, que en realidad había sido tu chofer, pueda tomar sin conocimiento ni consentimiento de aquel para el que trabajas, es decir, para su jefe. Pero es que Koldo declara hoy. Y Koldo va a aportar pruebas, también va a decir, tengo pruebas que demuestran que el señor Aldama miente y que el señor Ábalos dice la verdad y que efectivamente estas decisiones las tomé yo. Claro, esto hace que por un criterio de prudencia la defensa del señor Aldama efectivamente no vaya a mostrar todas sus cartas hasta que no vea qué cartas son las que tiene el resto de los imputados a los que contradice. Además, en este caso, la sospecha de que puede haber una connivencia entre la defensa del señor Koldo y la defensa del señor Ábalos. Algo que, bueno, pues asistiremos a este juego de los trileros hoy y veremos si efectivamente se verifica o no. Pero claro, hay signos externos en este juego entre trileros, donde todos están ocultando dónde está la bolita, que son muy llamativas, por ejemplo, y son verdaderas declaraciones de intenciones. Por ejemplo, que pues el señor Aldama comparezca a declarar ante la Audiencia Nacional en el día de ayer, escoltado nada más y nada menos que por Dani de Desocupa, este personaje que se dedica a amenazar de muerte a todo el mundo en TikTok. ¿Esto qué está queriendo decir? Está queriendo decir, es un mensaje que se está lanzando evidentemente al gobierno y al Partido Socialista de yo lo tengo muy claro porque no tengo nada que perder y voy a ir a por vosotros sin pestañear. O sea, mi defensa pasa por atacar al gobierno de Pedro Sánchez y por atacar al Partido Socialista. Y voy a sacar toda la porquería de la que sea capaz. O negociéis conmigo, llegamos a un acuerdo y yo pliego velas, recojo cable y me callo. Esto por un lado. Eso es una sospecha tuya, ¿no? Es una sospecha. ¿Piensas, hombre, crees no que...? Es una sospecha, vamos a ver, cuando alguien hace un gesto de cara a la galería tan significativo como hacerse acompañar como supuesto escolta por una persona tan antigobierno y tan señalado como Dani Desocupa, uno de los líderes de las manifestaciones en Ferraz, en el tema de las manifestaciones contra la ley de amnistía, o ya no lo recordamos, y del sector más violento, y que está un día sí y otro también, posicionándose incluso más al ser más derecha que el mismísimo Vox, está queriendo mandar un mensaje. No hace falta ser muy listo para entenderlo, ni saber álgebra, ni ser ingeniero aeroespacial. ¿Y a quién le está mandando el mensaje? ¿Qué clase de mensaje puede ser? Pues puede ser el de, es bastante obvio, si Ábalos, que ha declarado el viernes, se está alineando claramente con Koldo y van a cerrar filas y me van a dejar a mí como un mentiroso y como un corruptor, y esto va a ser así, y el gobierno de alguna manera está dándole luz verde al señor Ábalos mientras no dispare contra Moncloa en esa línea de defensa, yo no voy a dejar que me cuelguen aquí a mí el mochuelo. Y por tanto, estoy avisando, o negociéis conmigo o, vamos a ver, que salga el sol por donde tenga que salir. Si esto no es suficiente gesto, al mismo tiempo, la UCO, en el día de ayer, lunes, resulta que va y detiene a 4 personas en la misma trama de hidrocarburos por la que ha sido puesto de manera tan dudosa en libertad el señor Aldama, que es lo que hemos estado comentando antes, y una de las personas a las que se arresta es justamente a Carmen Pano, que es la empresaria que, si recuerdas, Manolo, en una supuesta gran exclusiva de Objective, millones a la planta segunda del PSOE. Dice, claro, llevó los 90.000 euros en efectivo siguiendo supuestas instrucciones de Aldama. Sí. Esta afirmación
que fue rechazada por la instrucción en la Audiencia Nacional del caso Koldo. Es más, no se la tuvo en cuenta, no se la llamó a declarar como testigo, pese a que sí estaba identificada, no en las informaciones de prensa, era ese empresario que prefería permanecer en el anonimato, pero realmente sí que estaba identificada y evidentemente los de The Objective sabían perfectamente quién era. Bueno, pues esta señora que no fue llamada a declarar ni como testigo en la instrucción del caso Koldo, sí que por parte del juez Pedraz, que instruye el caso de los hidrocarburos, ha sido detenida siguiendo sus instrucciones por la UCO, junto con su hermana y junto con, que fue novia de Aldama, y junto con otros 2 empresarios. Y la UCO está desde ayer haciendo registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Toledo, Calatayud. Estos 2 empresarios son empresarios muy cercanos a Víctor de Aldama, que se supone que tuvieron reuniones, o llaman las reuniones de los 4 magníficos, en las que hubiera estado o habría estado Koldo, y por tanto, como vemos, estamos hablando de 2 sumarios, de 2 instrucciones que, si bien son distintos y se toman decisiones distintas, están directamente interrelacionados. El juego de los trileros, no me diréis que no está entretenido en víspera de Navidad. Porque, claro, el calendario judicial que espera el entorno del Partido Socialista no se acaba con el caso Koldo y el asunto de Aldama. Es que después de que declare hoy el señor Koldo, al día siguiente, que es el miércoles 18 de diciembre, declara otra vez Begoña Gómez. Por tercera vez ante el juez Juan Carlos Peinado, por el tema del famoso software universitario que se desarrolló en la cátedra extraordinaria que codirigía la Universidad Complutense de Madrid, en la que además también se ha citado a declarar a Juan José Güemes como responsable de contratación de Begoña Gómez en el Africa Center del Instituto de Empresa. Juan José Güemes, recordemos que fue uno de los más nefastos consejeros de salud pública de la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso. O sea, no estamos hablando precisamente de un... Güemes estaba con Esperanza Aguirre. Con Esperanza Aguirre, perdón, sí. No, sí, vale. Pero luego, pero fue el que inició la ruta del desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid, que luego continuó de manera mucho más avanzada, pues Díaz Ayuso, ¿no? Quiero decir que aquí Juan José Güemes va a declarar no como testigo, sino como imputado. Precisamente en relación a la contratación. Y claro, aquí hay intereses políticos en principio contrapuestos. Esto es el 18, pero es que el viernes 20 de diciembre, ya en vísperísimas de Navidades, va a declarar la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, a la que presuntamente Begoña Gómez utilizaba para sus gestiones profesionales en la Universidad Complutense, con motivo de su cátedra y los patrocinios de empresas privadas. Y claro, además está pendiente de declarar también la directora de gabinete de Óscar López, del que hoy es ministro Óscar López, cuando estaba en presidencia Óscar López, en relación a las filtraciones del sumario de filtraciones del asunto con Hacienda del novio de Ayuso, ¿no? Sí. El 9 de enero, nada más comernos los turrones, está citado a declarar David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando acaba de salir, sin embargo, un informe, una certificación oficial del BBVA que niega por completo la acusación principal que se mantiene por el momento contra David Sánchez de que fuera titular de acciones del BBVA por valor de 1.400.000 euros. El BBVA asegura que eso es mentira, y este es un extremo que, a ver, es muy difícil de falsificar. Es decir, el BBVA dice que es mentira, es porque es mentira. ¿Y es mentira por qué? Pues porque existe una cosa que se llama el libro de registro de socios y acciones, que es obligatorio, que tienen que tener todas las empresas, que tiene que estar legalizado, y más cuando hablamos de una empresa del tamaño del BBVA, que tiene que estar legalizado por el registro mercantil y que no se puede falsificar. Entonces, si el BBVA dice que es mentira, la pregunta es, ¿y entonces cómo ha llegado tan lejos la investigación judicial contra el hermano de Pedro Sánchez, que le citan a declarar como imputado el 9 de enero de 2025? Y claro, todo este carrusel a mí me llama mucho la atención, porque yo de las
declaraciones judiciales en este trueno que nunca cesa en el entorno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, aunque no guarde relación con ese entorno, la que más me ha llamado la atención por surrealista ha sido una declaración, yo creo que habrá pasado desapercibida de tanto ruido mediático judicial estos días, la declaración de la jueza que investiga la supuesta trama de corrupción de Nacho Cano, el músico y miembro original del trío de música pop Mecano, por el asunto de las supuestas becarias y becarios mexicanos de su obra de teatro, que ha dicho que, bueno, que va a citar a declarar por fin judicialmente al señor Nacho Cano, así como a los policías que intervinieron en el famoso y polémico registro que dio lugar a múltiples declaraciones en defensa del músico por parte de Díaz Ayuso y de toda una nueva polarización como si estuviera la política detrás, esto poco menos que estaba ordenado directamente por, ya sabemos, ¿no?, por Moncloa, el discurso de siempre, que esta jueza ha dicho, es que yo he mantenido parada la instrucción a nivel público porque he querido evitar a los interesados la pena de banquillo. Y por eso, hasta no tener concluida todo lo que fuera necesaria la investigación de lo sucedido, no he querido comenzar con la ronda de declaraciones de las partes implicadas. Claro, yo esto, la verdad, me quedo de piedra, porque, hombre, me parece muy bien, ojalá todos los jueces en España fueran tan garantistas de los derechos de defensa de los investigados como la jueza del caso del señor Nacho Cano, porque desde luego eso no es ni remotamente lo que se está viendo en todos los casos que guardan relación con el entorno del Partido Socialista, las cosas como son, que caiga el que tenga que caer, faltaba más, y que se esclarezca hasta el final, faltaba más, pero hay una diferencia en el tratamiento judicial que se dispensa a unas investigaciones en relación con otras que es demasiado llamativo. Y en política, cuando tiene consecuencias mediáticas y políticas, no existen las coincidencias, no pueden existir las coincidencias. Es decir, es muy extraño que haya una celeridad absoluta en las tomas de declaraciones y en las citaciones que se producen, en las instrucciones que tienen que ver con todos estos casos tan mediáticos, el caso Coldo, el caso de Begoña Gómez, en donde además los particulares de esas diligencias judiciales se conocen prácticamente al instante en todos los medios de comunicación, prácticamente al instante. Que no haya imágenes de Begoña Gómez declarando, a los 3 minutos las imágenes de Begoña Gómez declarando. Que no haya imágenes del presidente del gobierno ni que se sepa el contenido de su no declaración en Moncloa. Automáticamente a los 3 segundos el vídeo, todo en la calle para seguir haciendo pena de banquillo, pena de telediario. Por el contrario, la declaración del novio de Ayuso por la famosa causa por la cual se inició toda la escandalera y ha acabado investigado el mismísimo fiscal general del Estado por primera vez en la historia por una supuesta revelación de secretos, no se ha llegado a producir nunca y lleva más de 1 año y pico. Y no ha llegado a declarar nunca delante del juez por los presuntos delitos fiscales. ¿Y eso qué te hace sospechar? ¿Dónde está la bolita? ¿O que tiene razón Sánchez de que te están sufriendo una persecución judicial? ¿De que la justicia no es igual para todos? Y de que me mata relato, ¿no? Porque, claro, tú puedes contar lo que quieras, hacer todos los recordatorios por los 50 años de la muerte de Franco que quieras y hacer declaraciones institucionales en el Congreso. Eso no ocupa, por más que quieras, hacerlo todo lo institucional que quieras, no ocupa ni una décima parte de las discusiones en redes sociales, en los bares, en los telediarios, en las tertulias, cuando te están bombardeando permanentemente con la presencia constante del entorno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, hablando del novio de Ayuso, por poner un último ejemplo, pues ahí tenemos, ¿no?, la querella recién admitida a trámite también contra la ministra señora Montero por decir
pues lo que prácticamente era Vox Populi en el momento que lo dijo, el pasado mes de marzo, ¿no? Y se le ha emitido una querella que en realidad es una demanda de protección al derecho del honor y a la propia imagen, es una demanda civil, no es una querella penal por delito, muy bien planteada, por cierto, por parte de la defensa del novio de Ayuso, pero que es otra pena más de banquillo, otra pena más de telediario, en definitiva, una dinámica que permite en este conglomerado de determinadas actuaciones judiciales con mucha celeridad y con mucha transparencia, qué casualidad, hacia la opinión pública, respecto del entorno de Pedro Sánchez y respecto del entorno del gobierno, tener permanentemente ocupado el espacio de la opinión pública y de los grandes titulares con lo que se llama pena de banquillo o pena de telediario, que por otra parte tan respetuosos son los jueces en otros asuntos para que esos perjuicios adicionales, sobre todo en casos que puedan ser dudosos o que no estén definitivamente esclarecidos desde un primer momento, y las tramas de corrupción nunca son claras desde un primer momento, pues en cambio, pues sí tienen, ¿no? Entonces, yo solo quiero subrayar que en este juego de trileros entre intereses oscuros, los pasillos de las Salesas y del Tribunal Supremo, de un lado, sin atrevernos nadie a poner la mano en la casilla de nadie o en el cubilete de nadie respecto a quiénes son los trileros aquí, y el juego mediático y el juego de las asociaciones de acusación popular y el extraño papel en el que se ha convertido la acusación popular, nos encontramos con que meme mata relato, porque para eso sirve precisamente todo este juego de trileros, para matar el verdadero relato, es decir, para matar la verdad y para sustituir el relato proporcionado, mesurado y en su justa medida de cuál es el nivel de avance de las investigaciones. Ahí está el señor Peinado abriendo constantemente el cubilete de sus bolitas. Y aquí sí hablo de trileros porque como no consigue avanzar hasta el procesamiento o la apertura de procedimiento abreviado con ninguna de las piezas que esté instruyendo, pues lo que hace es seguir abriendo otras piezas, a ver si en otras consigue encontrar agua, ¿no? O consigue encontrar petróleo. Por eso se quejaba tanto la defensa de Begoña Gómez de que esto era una instrucción prospectiva que está teóricamente prohibida por el Tribunal Supremo, pero mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues consolide o le permita seguir haciéndolo, pues la pena de banquillo telediario la vamos a tener, pues ya veis, todas las Navidades, después de Navidades y hasta que el cuerpo aguante. Y claro, esto, y quería acabar con esta reflexión, este meme que mata relato, que se deriva de lo fácil que es hacer declaraciones grandilocuentes sobre el estado de las cosas en materia judicial, en las causas que se investigan en el entorno del gobierno socialista y de Pedro Sánchez, pues tiene damnificados. ¿Y qué damnificado puede tener? Esa grandilocuencia de declaraciones a lo que ha dicho el señor Feijóo en la mañana del lunes con el claro. Por poner un ejemplo, hay más. Un discurso televisado. Sí, vale. O por lo que dice Ayuso, es decir, o por los grandes titulares del Mundo y de ABC y de La Razón y de Carlos Herrera, la COPE o sea, quiero decir, es una constelación, ¿no? de discursos de similares características que son verdaderamente auténticos memes, es decir, muchos de ellos, o sea, simplificaciones, caricaturas de la realidad que no obedecen al estado real de las investigaciones, porque en la caricatura lo que se hace es acentuar un determinado rasgo del retrato. No se trata de proporcionar el relato, al contrario, ese aspecto que se pretende acentuar se desproporciona, se acentúa para conseguir un determinado efecto, que es subrayar un determinado aspecto de esa realidad, ¿no? Y esto es lo que a carne de meme vivimos, salimos todos los días en cuanto ven la prensa, ven las televisiones, ven las redes sociales, es decir, de pura caricatura.
Pero esto crea una sensación que a base de repetir como gota malaya, pues sustituye verdaderamente a la realidad, a la percepción que un ciudadano medio tiene de la realidad, porque es que no es un día, ni dos, ni tres, son semanas y semanas y semanas, y hombre, al final la gente acaba pensando, pues caray, si tantos jueces distintos llaman a tanta gente distinta del entorno del gobierno socialista y de la familia de Pedro Sánchez, es que el río agua llevará, ¿no? Y si lleva agua, es que están manchados. Claro. Entonces, el objetivo de la pena de banquillo, de la pena de telediario, se cumple. Y además, no solamente se cumple para desprestigiar con razón o sin ella, de forma, desde luego, en cualquier caso, precipitada o anticipada a las verdaderas conclusiones que se pueden extraer de todo esto al rival político, sino que además sirve para tapar otras vergüenzas propias. En el día de hoy he empezado diciendo, tiene que teóricamente anunciarse por el Tribunal Superior de Justicia si se admiten a trámite las 7 querellas que en este momento, tras pasar el filtro de la Fiscalía, tiene el Tribunal de Justicia de Valencia encima de la mesa contra Carlos Mazón. En concreto, son la querella de Justitia Europa, que es un partido político residual, muy de estos que están surgiendo últimamente como setas en el entorno de la ultraderecha, aunque sin un aparente resabio franquista. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, sepáis quién es Justitia Europea. Es un partido político cuyo lema principal es igualdad frente a la Agenda 2030. A mí cuando me hablan en la misma frase de igualdad y Agenda 2030, digo, ya está, ya tengo claro por dónde van los tiros. Antiglobalistas, pretenden entrar en... Sí, antiglobalistas, la Agenda 2030 perjudica la identidad nacional. ¿Qué demonios será la identidad nacional? Pues según para quién, ¿verdad? Pero todos los partidos identitarios que ponen la soberanía nacional por delante de lo demás, a mí ya me dan yuyu. Y si me mezclan con la Agenda 2030, más todavía. Las personas que están detrás, pues hay un abogado de oscuro pasado, dicen en algunos de sus comunicados oficiales que no se puede dejar solo al PP en su lucha contra la dictadura sanchista, con lo cual ya nos da una idea por dónde van los tiros. Otro de sus altos directivos está muy relacionado con las movilizaciones agrarias, las movilizaciones del campo y las tractoradas. Es decir, ya nos da una pista, ¿no?, de por dónde va Justitia Europea, o Justitia Europa, exactamente, ese es el nombre, para que sepan Alvise Pérez que no está solo tampoco. Es decir, que en su rollo hay otros competidores que le están saliendo. Luego están las 2 denuncias del sindicato CGT, que no son una, son 2, que básicamente, yo creo que de manera muy estratégicamente pensada, están imputando sobre todo a Carlos Mazón un delito contra la libertad y la seguridad de los trabajadores, artículo 316 del Código Penal y concordantes, puesto que la alegación principal para buscarle un asidero jurídico desde el punto de vista penal a la denuncia que presenta CGT contra Mazón, lo que alega principalmente es que muchas de las muertes se produjeron por las alertas tardías en la persona de trabajadores en sus propios centros de trabajo o sobre todo in itinere. Y este me parece que es un argumento muy interesante, es decir, un matiz muy a tener en cuenta, porque sería más discutible si, por ejemplo, la persona mayor que resulta que vive en una planta baja y no tiene quien le auxilie para subir a las plantas superiores de la casa de pueblo donde vive en Sedaví o en Alfafar o en Picaña o en Paiporta o en donde fuera, pues recibió tarde la alerta, si hubiera podido. Es decir, ahí ya hay elementos en donde el nexo causal entre que hace falta probar entre la alerta tardía por parte de la Generalitat y el fallecimiento es tan claro como se dice, o
pudo concurrir, lo que se llama concurrencia de culpas en derecho, otras circunstancias que agravaron la situación de esa persona y por tanto no hay una causa exclusiva en lo tardía de la alerta emitida por la Generalitat, ¿no? Valenciana a las 8:15 de la tarde. Entonces, están estas muy interesantes denuncias de CGT y luego hay otras dos de abogados y otras dos de particulares. Dos de abogados que las han presentado a título individual, hasta que no se haga más público lo que decida el Tribunal Superior de Justicia, pues no sabemos qué va a pasar y ni si están actuando por cuenta de terceras personas o lo están haciendo a motu propio, que podría ocurrir, y hay también otras de dos particulares. Hay además dos denuncias más pendientes de que la Audiencia de Valencia decida, porque esto está en la audiencia, estas dos que voy a mencionar ahora, que son la primera que se presentó, que fue la de Manos Limpias, y otra la de Hazte Oír. Si antes hemos mencionado a este partido político residual Justitia Europa, pues en el medio del guiso, pues tenemos también a Manos Limpias y a Hazte Oír. En el caso de la denuncia, que fue la primera de todas, del pseudosindicato Ultra Manos Limpias, está pendiente de que la Audiencia Provincial de Valencia resuelva el recurso ante la decisión de un juzgado que la archivó por considerarla prematura y no apreciarse de entrada nexo causal entre los hechos que relataba y la muerte de un vecino del barrio de La Torre, que era lo que le servía a la denuncia de Manos Limpias para tratar de implicar la imprudencia como poco del gobierno de Carlos Mazón y del CECOPI en la tardanza en enviar la alerta con la muerte de este vecino del barrio de La Torre, que es por el que se incoaron inicialmente diligencias. En el caso de la organización ultraconservadora Hazte Oír, también está pendiente de la decisión de la audiencia sobre inadmisión, que ya se había acordado previamente, porque como consecuencia de un defecto formal, pero esta querella era no contra Carlos Mazón, qué casualidad, sino nada menos que contra la delegada de gobierno Pilar Bernabé. Sí, no tanto por su actuación personal, sino supuestamente por que los responsables principales de la tardanza, según el relato de Hazte Oír, de emisión de la alerta, sería precisamente la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno Central, y como la representante en Valencia del Gobierno Central es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de ahí su responsabilidad penal. Esta denuncia no fue admitida por el Juzgado de Instrucción de Valencia, pero por un defecto formal. Vamos a ver si la Audiencia Provincial luego corrige ese defecto formal por entender que es subsanable o que ha sido subsanado y da trámite o no a esta denuncia. Y claro, ¿ves por qué decía juego de trileros, dónde está la bolita y meme mata al relato? Pues porque, ¿qué va a hacer el Tribunal Superior de Justicia? Primero, en la decisión que supuestamente tiene que tomar hoy, supongo que a última hora de la mañana es cuando se suele saber, o a la hora de comer, a las 3, a las 4 de la tarde se empezará a hacer público, sobre las 7 que sí tiene en principio visos de admitir. ¿Las va a admitir a trámite o no? ¿Va a admitir unas sí y otras no? Y sobre todo, lo más importante, ¿va a limitar el objeto de la investigación? Esto es lo más importante. Yo pienso que, hombre, no puede no admitir ninguna. Sería muy escandaloso que no quisieran admitir ninguna. Pienso que sí, va a haber admisiones, ya veremos si de las 7 o de algunas sí y de otras no. Pienso que las de CGT sí las va a investigar, están muy bien fundamentadas, pero la cuestión es, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se hizo la investigación del señor Camps, las primeras investigaciones del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, recordaremos que en un primer momento se limitaron solo al caso de los famosos trajes. Y esto es un truco muy viejo. Solo miro donde sé que no voy a encontrar nada. En cambio, no miro donde sé que puedo encontrar algo. Tengo que mirar, pero no puedo aparentar que no quiero mirar. Por lo tanto, tengo que justificar que estoy haciendo mi papel y que estoy mirando. Pero miro donde sé que no voy a encontrar. Y no miro donde sé que sí puedo encontrar. Y este es el quid de la cuestión. Así que el gran titular que saldrá de la decisión del Tribunal Superior de Justicia no será tanto si ha admitido a trámite estas o aquellas denuncias.
y que por tanto Carlos Mazón pasa a ser investigado y que tendrá que pedir el suplicatorio a la mesa del Consell, perdón, del Parlamento Valenciano, de las Cortes Valencianas, para poder iniciar la investigación como tal. Sino si va a acotar o limitar los hechos objeto de instrucción, porque en función de qué es lo que acote, es decir, cómo limite el objeto de lo que puede ser investigado y lo que queda fuera de la investigación, nos podemos encontrar con un procedimiento o una investigación descafeinada frente a Carlos Mazón, respecto de la cual resulta muy llamativo que esté el sindicato CGT, que esté un partido político residual como Justicia Europa, y no esté ninguno de los grandes partidos políticos, ni a nivel nacional, ni con presencia institucional en Valencia. Cuando al mismo tiempo tampoco están formulando, ayer lo hablábamos lo hablaban los compañeros en la tertulia aquí en el Jure Directe de los lunes, tampoco están formulando moción de censura contra Carlos Mazón. Esto deja, es decir, resulta extraordinariamente llamativo, debilita indudablemente las denuncias presentadas, la posición procesal de las denuncias presentadas, que resultaría mucho más reforzada si partidos con presencia institucional estuvieran secundando estas acusaciones desde dentro, y deja además también abierta una puerta a un contrarrelato en función de que quiera instalarse a través de la denuncia pendiente de admitirse a trámite por un defecto de forma de hazte oír, que hay otra contrainvestigación por la cual el responsable del desastre sería la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de esa denuncia contra la delegada del gobierno Pilar Bernabé, porque esto descafeinaría aún más la responsabilidad penal de Carlos Mazón y de su equipo de gobierno en el CECOPI. En consecuencia de esto, como ves, Manolo, el juego de trileros sirve para que el meme mate el relato y para que no se sepa la verdad, por mucho que la verdad oficial se trate de judicializar permanentemente y se alegue constantemente desde todas las instituciones públicas y los partidos políticos institucionales a que, en definitiva, hay que dejar trabajar a los jueces y que los jueces, a través de la justicia, de la administración de justicia, que no de la justicia, se acabará esclareciendo la verdad. Pues con este mar tan revuelto, resulta un tanto difícil creerlo si no se establecieran unas reglas de transparencia y de moralidad política en la vida pública que, recuerdo, no hace tanto, un presidente del gobierno llamado Pedro Sánchez alegó necesitar 5 días de reflexión privada para efectivamente hacer una serie de propuestas de regeneración democrática que permitieran limpiar estos lodos a los que luego ahora parecemos abocados, ellos los primeros, de manera pues prácticamente irresoluble, por lo menos durante este largo periodo de tiempo, este otoño-invierno, que como veis viene muy calentito con la actualidad judicial en primer plano para producir sobre todo memes y de momento no para aclarar la verdad de lo que está sucediendo, ni en el entorno del Partido Socialista, ni en el entorno del Partido Popular, sea en Valencia con la Dana y con Carlos Mazón, o sea con quien tenga que ser, ¿no? Carlos. Me he comido el programa entero, ¿verdad? Sí, señor. Yo te lo avisé a micrófono cerrado porque la gente no nos oía, ¿no? Te decía, pero no podía. Controla que tienes 2 temas. Yo sabía. Pero entiéndeme, Manolo. Carlos, es que te conozco. Y la audiencia. Sí, tú me conoces mucho, es verdad. Y los oyentes también, Sí. No sé si me escuchan los martes o el día que me escuchen. Pero tenéis que entender que la madeja en la que estamos envueltos es de tal complicación, pero al mismo tiempo de tal gravedad, que es muy fácil despistarse y exige mucha pedagogía, explicarlo muy despacio para que no nos sigan engañando. Es decir, aquí hay muchas cuentas pendientes que pedir a muchos responsables. Evidentemente, no todos los políticos son iguales, no todas las organizaciones sindicales son iguales, por supuesto que no, pero también es verdad
que esto de fiarlo todo a la Administración de Justicia lo resolverá, pues mire usted, va a ser que no, porque es que luego en la Administración de Justicia también hay muchos intereses creados, también hay muchas organizaciones profesionales creadas y las cuestiones que tienen después unas consecuencias políticas directas, pues no podemos ser tan ingenuos de pensar que no guardan relación después con las decisiones que los jueces puedan acabar tomando, ¿no? Y cuando estamos hablando nada menos que de un presidente de una comunidad autónoma en activo, evidentemente los jueces son los primeros en, como dice la expresión popular, cogerse la toga con papel de fumar, ¿no? Entonces, cuidadito porque tenemos que estar muy pendientes, leer mucho entre líneas y no quedarnos solo con los titulares, la carne de meme que nos van a ofrecer en la pena de banquillo y de telediario constantemente durante todas estas Navidades, ¿no? Si queréis disculpar, si queréis por la extensión, pero creía que merecía mucho la pena entrar en este lodazal en el que se ha convertido la vida pública española durante estas semanas, ¿no? Pues así acabamos, Carlos. No, ni insinuamos siquiera de lo que querías hablar, porque si no te vas a enganchar. Así que la semana que viene, si, Bueno, como eso me va a dar, el si segundo tema me va a sobrevives, dar para más, o sea si que... sobrevives, pues continuarás con otro asunto, pero ahora no. Muy bien. Vale, Carlos. Bueno, pues nada, seguiremos contando cositas, espero que de interés de nuestras oyentes y oyentas estas Navidades, ¿vale? Que no nos vamos de vacaciones a ningún lado. Vale, Carlos. Pues hasta entonces. Que vaya bien. Venga, Salud. salud.